Un millonario se disfrazó de mendigo y solo una mujer le dio de comer. Al día siguiente recibió una carta inesperada desde el piso 32. Elías Navarro observaba la ciudad como quien contempla un mundo que ya no le pertenece. Abajo, los coches corrían, los transeúntes cruzaban las calles como hormigas impacientes y las caras todas parecían demasiado distraídas para fijarse en otra cosa que no fueran sus propias urgencias. Ese tiempo ya no le hacía sentirse grande, le hacía sentirse distante, frío, un hombre congelado dentro de su propia fortaleza de cristal. En los últimos meses, Elías había enterrado algo más que a su madre. También había enterrado el último hilo de ternura que le unía a alguien. Tras la lectura del testamento, cuando descubrió que parte de la herencia se destinaría a un hospital público en contra de la voluntad de sus hermanos, fue tratado como un traidor. La misma gente que antes le adoraba ahora le rehuía. El hombre que había construido imperios con una firma pasaba ahora sus días en silencio, viendo cómo su legado se convertía en el titular de una disputa familiar. Se dio cuenta de que la empatía era un lujo escaso, tal vez inexistente, o quizás solo visible cuando eres invisible. Aquella mañana no se lo dijo a nadie. Dejó el traje en el perchero, se cambió los zapatos por un par gastado que había encontrado en el almacén y se frotó el pelo y la cara con ceniza de chimenea. Se miró al espejo y no se reconoció. Esa era la idea. Bajó las escaleras del edificio y nadie le prestó atención. En la planta baja se cruzó con recepcionistas que le veneraban a diario. Ninguna levantó la vista. Cuando pisó la acera, sintió algo nuevo: silencio. No el silencio de un tejado, sino el silencio de la indiferencia. Nadie le dio los buenos días, nadie apartó la mirada, nadie le pidió un selfie. Por primera vez en mucho tiempo, era libre, y por primera vez también, no era nadie. Caminó hasta un barrio modesto, se detuvo frente a una panadería de la esquina y se sentó en la acera. El suelo estaba frío, el sol ya no tocaba esa parte de la calle. Extendió la mano, no para mendigar, sino para poner a prueba al mundo. El mundo respondió con premura. Los zapatos caros se desviaron, los bolsos se apretaron contra su pecho, algunos incluso cruzaron al otro lado de la acera. Pasaron las horas. Me rugió el estómago. El frío le había calado hasta los huesos. Pensó en rendirse. Quizás solo fuera otra idea loca de un hombre demasiado rico para sufrir de verdad. Pero entonces apareció. Llevaba el pelo revuelto, el uniforme manchado de pintura y una expresión de agotamiento. Llevaba una bolsa de pan y un zumo barato. Al verle, aminoró la marcha. Miró a su alrededor, nadie le prestaba atención. Sin decir palabra, se arrodilló ante él. Sacó uno de los panes, lo partió por la mitad y se lo dio con cuidado. Luego le puso el zumo al lado. «No estás solo», susurró, como si no le estuviera hablando a él. Elías no respondió, pero allí en aquel frío pavimento sintió algo que hacía años que no sentía: calor humano. Y ese calor se quedaba con él hasta el día siguiente, cuando una carta inesperada entraba por la puerta de la persona que menos esperaba la recompensa. El olor a café barato, mezclado con desinfectante, impregnaba el aire del pequeño piso de Valeria. Eran las 6:40 de la mañana cuando sonó el despertador, pero ella ya llevaba 15 minutos levantada, lavando los uniformes en la improvisada cisterna del balcón. No era de las que duermen tranquilas. Cuidaba sola de su abuela enferma, hacía 2 turnos de limpieza y aún encontraba tiempo para ayudar a los vecinos que apenas tenían para comer. Era lo que llamaban, con lástima o desprecio, demasiado buena. Aquella mañana, cuando abrió la puerta para recoger el periódico que nunca leía, se encontró con algo inesperado: un grueso sobre color crema con sello dorado y letra manuscrita. No había remitente, solo su nombre: Valeria Rivas.
Sintió que el corazón se le aceleraba, no recibía cartas a menudo, y menos así. Entró y se sentó a la mesa con cuidado, como si el papel pudiera deshacerse al tacto. Con los dedos aún húmedos, rompió el sello de lacre. En el interior, una página con cuerpo y líneas firmes. Señorita Rivas, la generosidad que mostró ayer no pasó desapercibida. Me gustaría invitarle a comer mañana a las 13 horas en el restaurante Alma Vieja de la calle 18. Ya nos hemos hecho cargo de todos los gastos. Solo tiene que dar su nombre en la recepción. Sin obligaciones, sin segundas intenciones. Solo un gesto a cambio. Alguien que ha sido tocado por tu amabilidad. Valeria lo leyó y releyó. Su primera reacción fue de sospecha. Podría ser una trampa, una broma cruel, un timo. Pero la letra era demasiado bonita, y la elección del restaurante, uno de los más caros de la ciudad, no tenía sentido. Nadie que ella conociera podía permitirse, o tenía alguna razón, para gastar tanto en ella. La imagen del hombre en la acera volvió a ella, los ojos cansados, el silencio, el frío. Había algo diferente en él, no sabía el qué, pero aquel gesto la había marcado más de lo que esperaba. Cogió el teléfono, llamó a su amiga Inés, vacilante, le contó lo de la carta. «¿Estás loca?», respondió Inés. «Podría ser tráfico de personas, Val. Nadie regala nada». Valeria se rió, pero no contestó. En el fondo, no creía que fuera una amenaza. Había una paz sutil en aquella carta, como si la hubiera escrito alguien dolido, pero sincero. Al día siguiente, se puso su única blusa decente, se pintó los labios de color burdeos y se recogió el pelo en un elegante moño. Por un momento, el espejo reflejó a una mujer que apenas reconoció. Llegó al restaurante con el corazón palpitante. La fachada era imponente, con ventanas de cristal y música suave que se colaba por las rendijas. Un guardia de seguridad la miró con extrañeza, pero respiró hondo y entró. «Buenas tardes», dijo ella, casi sin voz. «Mellamo Valeria Rivas. Me invitaron». La recepcionista sonrió discretamente, como si la hubiera esperado. «Acompáñeme, por favor». Valeria fue conducida a una mesa reservada al fondo, junto a un gran ventanal con vistas a la ciudad. En el asiento de enfrente, ya la esperaba un hombre vestido con un traje gris, y cuando vio quién era, sus ojos se abrieron de par en par. El mendigo de la acera estaba allí, limpio, elegante, misterioso, pero los ojos eran los mismos. Elías se levantó, se quitó el sombrero y dijo con una sonrisa tranquila: «Gracias por haberme visto cuando nadie más lo hizo». Valeria se quedó de pie, confusa. Se trataba de la misma figura acurrucada en la acera 2 días antes, pero ahora vestía un traje a medida, llevaba el pelo pulcramente peinado e irradiaba el tipo de elegancia que ella solo había visto en las películas o en los escaparates de las tiendas del centro. Aún así, había algo en él que seguía siendo igual: la mirada, la calma, la extraña melancolía. «Por favor», dijo Elías, señalando la silla que tenía delante, «siéntate». Dudó, pero obedeció. Le temblaban un poco las manos. El camarero apareció discretamente y sirvió agua con gas y pan artesano, como si se tratara de una reunión más entre clientes sofisticados. «Fui yo», dijo sin rodeos, «quien dejó la carta». Valeria abrió la boca, pero no supo qué decir. La revelación no fue una sorpresa total, pero oírla en voz alta hizo que todo pareciera aún más surrealista. «¿Quién es usted?», preguntó en voz baja. Hizo una pausa, luego sonrió, una sonrisa corta y contenida. «Soy Elías Navarro». El nombre resonó como un trueno silencioso en su mente. Había oído el nombre en las noticias, en los titulares de escándalos empresariales y filantrópicos. Un magnate que había heredado fábricas, constructoras e influencias. Decían que era frío, despiadado, intocable. «¿Por qué estabas en la calle? ¿Por qué disfrazado?». Elías respiró hondo antes de contestar. No parecía incómodo, sino cansado de mentir. Necesitaba ver algo que el dinero no puede comprar. «Quería saber si la bondad aún existía. Y tú me la mostraste sin preguntar».
Valeria apretó el vaso entre los dedos. Seguía desconfiando. Le costaba creer que no hubiera un precio oculto. Estaba acostumbrada a ver favores disfrazados de amabilidad. No busco nada de ti, continuó Elías. Como si le leyera el pensamiento, solo quería darte las gracias. Hay comida por todas partes, pero humanidad, eso es raro. Por fin se relajó un poco, se reclinó en la silla, pero sus ojos permanecieron alerta. Bueno, gracias, pero no tenías por qué hacer todo esto, dijo, mirando a su alrededor el entorno de mármol, flores frescas y cubiertos de plata. Sí, tuve que hacerlo. El silencio entre ellos fue interrumpido por el camarero que traía el primer plato, un delicado entrante que Valeria no supo nombrar. Lo probó con cuidado. Era suave, diferente, pero bueno. ¿Qué más haces, aparte de disfrazarte y dejar cartas misteriosas?, preguntó con una leve sonrisa. Elías se rió sinceramente. Era la primera vez que alguien le hablaba así, sin miedo, sin formalidad, sin interés. Y esa ligereza le desarmó. Últimamente, intento aprender a ser menos cobarde, menos ausente. Y tú, me has recordado por qué vale la pena intentarlo. Valeria no contestó, pero en ese instante, algo dentro de ella también empezó a cambiar. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien la veía no como una mujer invisible o funcional, sino como alguien que dejaba huella. El almuerzo continuó con historias intercambiadas, miradas largas, pausas que no dolían. Dos mundos tan alejados, sentados a la misma mesa, tratando de encontrar un lenguaje común entre heridas y afectos. Al final, Elías se levantó, pagó la cuenta tranquilamente y la acompañó a la salida. En la puerta, le tendió la mano, pero no para un apretón formal. Fue un gesto lento y delicado, como quien transmite confianza. Me encantaría volver a verte, dijo sinceramente. Valeria le miró durante unos segundos. No respondió con palabras, se limitó a sentir, con una sonrisa contenida, pero genuina, y al doblar la esquina, ya no era solo ella quien llevaba algo nuevo en el pecho. Los días siguientes parecían flotar en la memoria de Valeria. Era como si aquella tarde en el restaurante hubiera tenido lugar en una realidad paralela, en la que alguien como ella era vista, escuchada y valorada por alguien como él. Pero la vida real no se detuvo. La abuela necesitaba su medicación, el colegio se estaba remodelando y requería más esfuerzo. Inés seguía haciendo bromas y advertencias sobre ricos misteriosos, y sin embargo, cada noche, Valeria se encontraba reviviendo los ojos de Elías, la forma en que la escuchaba, la forma en que decía poco, pero lo decía con verdad. El jueves, mientras volvía a casa del trabajo con los zapatos empapados por la lluvia y el corazón cansado, sonó su móvil. Un número desconocido. Valeria, era la voz de Gustavo, el consejero de Elías. Formal, pero educada. Sí, ¿quién habla? Trabajo con el señor Navarro. Quiere invitarte a otra tarde. Mañana, si estás disponible. No es un compromiso, solo algo especial. Dudó. Ya había cruzado muchas fronteras que nunca había imaginado cruzar, pero algo en su interior, quizá la curiosidad, quizá la intuición, la empujó a decir que sí. ¿Dónde? Te recogerán a las 2 de la tarde. Lleva zapatos cómodos. Y colgó. Valeria pasó el resto de la tarde inquieta. Eligió un atuendo sencillo, vaqueros y una camisa de algodón, nada llamativo, pero se echó perfume y se recogió el pelo con más cuidado que de costumbre. A la hora acordada, un coche negro con cristales oscuros se detuvo frente al edificio. El conductor la saludó amablemente por su nombre. Subió con el corazón acelerado. Durante el trayecto, intenta adivinar a dónde van, pero no reconocía el camino. Llegaron a una zona rural, lejos de la ciudad. El coche se detuvo ante una vieja verja de hierro que se abrió sola. Un camino bordeado de árboles les condujo a una vieja pero acogedora casa de campo. Elías la esperaba en la entrada, vestido con pantalones de lino y una camisa ligera, sin formalidades, sin lujos ostentosos. Solo él. Bienvenida, dije, abriendo la puerta lateral. Quiero enseñarte algo que casi nadie sabe de mí. Valeria entró,
aún en silencio. El olor a tierra mojada y flores llenaba el aire. Pasaron junto a un huerto, caminos de piedra y un pequeño lago con bancos alrededor. Esta era la casa de mi madre. Veníamos aquí cuando yo era niño. Después de que muriera, nadie quería volver, pero yo empecé a venir solo, a pensar, a sentir. Miró a su alrededor. Había belleza, pero también melancolía. ¿Por qué me has traído aquí? Porque viste algo en mí que yo mismo había olvidado, y eso no se puede olvidar. Se sentaron en silencio durante un rato. Se sentaron en un banco de madera, bajo un frondoso árbol. Un grupo de patos cruzaba la superficie del lago, creando pequeñas olas. No sé qué quieres de mí, Elías, dijo ella, sin ira, solo queriendo entender. Pero yo no estoy acostumbrada a juegos. La miró seriamente, luego bajó los ojos. Yo tampoco. Quizá por eso, esto no es un juego. Valeria se mordió el labio, intentando contener una respuesta, pero algo la detuvo. Había verdad en aquel hombre, una verdad imperfecta y magullada, pero real. Aquella tarde, entre árboles silenciosos y recuerdos enterrados, no hubo beso, ni promesas, pero hubo un pacto silencioso, el de dos mundos que intentan, contra toda lógica, encontrarse en medio del camino. La brisa del atardecer acariciaba el pelo de Valeria, mientras observaba a Elías caminar lentamente hacia un invernadero, situado en la parte trasera de la propiedad. Sus pasos no eran los de un hombre con prisa, sino los de alguien que lleva algo demasiado denso como para dejarlo atrás. Ella le siguió en silencio. Dentro, el aroma a tierra mojada y flores viejas llenaba el aire. Orquídeas, lavandas, hortensias, todo organizado con una precisión casi ritual. En el centro del invernadero, un banco de hierro cubierto de musgo, y sobre él, una fotografía enmarcada, una mujer de ojos claros y sonrisa discreta. Es mi madre, dijo Elías, sin volverse. Todo esto venía de ella. Valeria se acercó más, observando los rasgos de la mujer en el retrato. Había allí una ternura que no coincidía con lo que decían de los Navarro en los periódicos. ¿Cómo murió? Cáncer, lento, silencioso. No quería tratamiento. Dijo que quería despedirse a su manera. Yo no supe cómo acompañarla. Yo solo trabajaba. Hubo una larga pausa. Valeria respetó el silencio. Cuando murió, lo único que pidió fue que parte de su fortuna se destinara a ayudar a la gente sin hogar. Mis hermanos no lo aceptaron. Dijeron que era una locura, una traición, y desde entonces no he hablado con nadie. Se sentó en el banco y se pasó las manos por la cara. Yo no soy el hombre que los periódicos describen, Valeria. Tampoco soy un santo. Fui frío, ambicioso, he hecho daño a mucha gente, pero cuando tú me diste comida sin saber quién era, fue la primera vez que sentí que podía voltar a ser alguien decente. Valeria se apoyó en la pared del invernadero, sin apartar la mirada. Aún no te conozco, pero si estás tratando de cambiar, eso es algo. Elías la miró con una mezcla de gratitud y duda. ¿Y tú, quién te enseñó a ver a los invisibles? Sonrió, pero era una sonrisa triste. Mi padre desapareció cuando tenía 9 años. Mi madre murió 2 años después. Me crió mi abuela. Ella decía que uno no se mide por lo que tiene, sino por cómo trata a los que no tienen nada. A veces me siento sola, a veces también invisible. Los ojos de Elías se ablandaron. Había algo poderoso en aquella sencillez. No le halagaba, no le temía, no le deseaba por su estatus. Simplemente existía ante él como una igual. Así que, quizá ambos nos vimos cuando más lo necesitábamos, dijo. Ella asintió. Pero antes de que el momento se convirtiera en algo que ninguno de los dos estaba dispuesto a afrontar, Valeria se levantó. Debería volver. Mi abuela me está esperando. Elías también se levantó, vacilante. ¿Puedo ir contigo? No. Pero puedes llamarme mañana si todavía quieres hablar. Y así, sin beso, sin promesas y sin final feliz. Al menos de momento, los dos abandonaron el invernadero, pero llevaban en sus manos y en sus corazones una semilla que algún día podría florecer. El lunes por la mañana, los empleados del grupo Navarro notaron algo extraño.
El presidente había llegado pronto, y solo, sin escolta, sin previo aviso, sin la acostumbrada distancia que marcaba sus pasos. Elías atravesó la sala principal como si viajara por territorio desconocido. Su mirada, antes distante, parecía ahora atenta a los rostros y a los silencios que le rodeaban. Subió a la planta 20 Mosey, donde funcionaba el Instituto Navarro de Innovación Social, un sector prácticamente olvidado por los accionistas. Quiero ver los informes de los centros de acogida, le dije a la secretaria, que abrió los ojos. Señor, los refugios están en espera. El Consejo ha congelado las transferencias. Descongelar. A partir de hoy, serán una prioridad. Mientras tanto, Valeria seguía con su rutina. Limpiaba el suelo, cambiaba las pizarras y organizaba las sillas. Pero algo había cambiado también en ella. Se sentía inquieta, como si estuviera en medio de un viaje que aún no comprendía. A última hora de la tarde, sonó su móvil. Era Elías. «Debería verte», dudó, pero dijo que sí. Se reunieron en una plaza discreta, lejos del centro, sin coches blindados, sin lujos, solo ellos dos, sentados en un banco de madera, rodeados de madres con cochecitos y caballeros jugando al ajedrez. Hoy he empezado a cambiar las cosas. Me costará enemigos, pero no me importa. Valeria escuchó atentamente, pero no sonrió. ¿Por qué ahora? Porque me has demostrado que no necesito ser otra persona para ser mejor. Solo necesito ser menos cobarde. Suspiró. Quería creer, pero sabía lo cruel que podía ser el mundo con los que intentaban cambiar. Elías, no es tan fácil. Hay gente que no quiere que cambies, gente que querrá destruirte por intentarlo. Lo sé, mis hermanos por ejemplo. Fue entonces cuando se dio cuenta de que era algo más que una novela en ciernes. Era una colisión de mundos, y como toda colisión, dejaría su huella. Pocos días después, los periódicos empezaron a informar de una serie de decisiones polémicas del Grupo Navarro, grandes donaciones a instituciones sociales, revisión de contratos con empresas vinculadas a familiares, auditorías internas en sectores protegidos durante décadas. La repercusión fue inmediata. Una parte de los medios de comunicación aplaudió. Otra parte, financiada por los propios hermanos de Elías, levantó sospechas y ocupó titulares: el multimillonario inestable, exabruptos o estrategia. ¿Quién manipula a Elías Navarro? Fue entonces cuando Gustavo, el asesor, entró en el despacho con cara de preocupación. Señor, hay rumores. Están investigando su relación con una mujer. Quieren saber quién es y qué influencia tiene ella sobre usted. Elías le miró, luego a la pantalla del ordenador, donde la foto de Valeria tomada desde lejos ya circulaba por las páginas de cotilleos. Que investiguen, dije. No voy a esconderme, pero en el fondo lo sabía. Podría ponerlo todo en peligro. Al otro lado de la ciudad, Valeria leía los mismos titulares con un nudo en el estómago. Su nombre aún no había salido a la luz, pero el acercamiento a Elías ya empezaba a emerger de las sombras. Y ella lo sabía. Cuando el mundo se entera de que un hombre poderoso está liado con una del pueblo, no perdona. No por amor, sino por atrevimiento. A la mañana siguiente, Valeria encontró la puerta del edificio rayada con pintura roja. Una sola palabra: interesado. A su lado, pegado con cinta adhesiva, un periódico arrugado mostraba en su portada: la mujer que hechizó al heredero Navarro. Debajo, una imagen de ella, ampliada, pixelada, claramente tomada a distancia, la mostraba saliendo del restaurante Alma Vieja unas semanas antes. Sintió que el suelo desaparecía. Subió corriendo las escaleras, ignorando las miradas de los vecinos. Dentro del piso, su abuela intentaba entender lo que pasaba. La televisión, a bajo volumen, emitía un programa matinal de cotilleos. ¿Quién es Valeria Rivas? La mujer misteriosa que conquistó al empresario más reservado del país. La cámara mostró imágenes del edificio donde vivían. Crueles comentarios inundaron las redes sociales. Claro, se hizo la pobrecita y lo pescó. Otro caso de suerte. Ella no lo ama. Nadie ama a un rico, solo su dinero. Valeria apagó el televisor, aturdida. Su móvil no paraba de vibrar. Mensajes de desconocidos, de compañeros de colegio, de Inés, que enviaba audios indignada. ¿Por qué no me lo dijiste? Estás en las noticias, Val. Y no para bien. Al final del día,
Decidió no salir a trabajar. No tenía valor, tenía miedo. Por primera vez, el gesto de amabilidad que había tenido se utilizaba en su contra. En el otro extremo de la ciudad, Elías se enfrentaba a otro tipo de ataque. Reuniones canceladas. Las acciones caen en picado. El consejo presiona para que dimita. Los hermanos presentan demandas para declararle emocionalmente incapacitado para dirigir la empresa. Te lo advertimos, dijo su hermano Nicolás, en un tono entre amenazador y compasivo, una mujer así no pertenece a este mundo, y tú tampoco. Elías no respondió, pero la furia de sus ojos lo decía todo. Esa misma tarde, condujo solo hasta el barrio de Valeria. Aparcó lejos, caminó por las calles en silencio, con la gorra cubriéndole la cara. Subió las escaleras y llamó a la puerta. Ella la abrió vacilante. Tenía los ojos enrojecidos. Su abuela la miraba desde dentro, sin decir nada. Lo siento, dijo con voz grave. Valeria no dijo nada, pero sus ojos lo decían todo. Miedo, vergüenza, cansancio. No sabía que pasaría esto, continuó Elías, pero no puedo fingir que no existes. No quiero hacerlo. Se cruzó de brazos y respiró hondo. No me importa lo que digan de mí, pero mi abuela, mi trabajo, mi vida está siendo destruida por algo que yo no pedí. No merece la pena lo nuestro. No lo sé, puede ser. Pero a este precio, no sé. Elías. Silencio. Le tendió la mano, pero ella retrocedió, con el corazón apretado. Necesito tiempo, espacio, para pensar. Elías asintió, sin orgullo. Dio un paso atrás. Estaré aquí, cuando estés en la lista. Y bajó las escaleras con pasos pesados. Cada paso sonaba como una despedida. No por falta de amor, sino por demasiada realidad. En la puerta, Valeria cerró los ojos. Quería llorar, pero no lloró. Estaba aprendiendo que amar a alguien como Elías era como intentar sostener el viento entre las manos, hermoso, pero imposible de mantener sin hacerse daño. 2 días después de la última reunión, la escuela donde trabajaba Valeria recibió denuncias anónimas. Se alegaba que utilizaba el tiempo de trabajo para reunirse con millonarios y que su presencia dañaba la imagen de la institución. No hubo acusaciones formales, pero sí suficientes para que el director, presionado por padres influyentes, la llamara para hablar con ella. Valeria, lo siento mucho, pero nos han pedido que nos distanciemos del escándalo. Hasta que se aclare todo, estás suspendida. No gritó, no lloró, se limitó a asentir y a recoger sus cosas en silencio. Mientras caminaba por el pasillo con la caja en las manos, los niños la miraban con curiosidad, algunos con afecto, otros repitiendo lo que habían oído en casa. ¿Es cierto que salías con un millonario? Valeria no contestó, simplemente se fue. Esa misma tarde, en una elegante sala de reuniones del centro financiero de la ciudad, el Consejo de Administración del Grupo Navarro se reunió con carácter de urgencia. Elías estaba allí, solo, frente a una larga mesa ocupada por hombres trajeados. Entre ellos estaban sus 2 hermanos, Nicolás y Sergio. Esto es insostenible, dijo Nicolás. Ha puesto en peligro la imagen de la empresa. Las acciones han caído un 14%, no es una mujer, respondió Elías, con firmeza. Es la única persona que me ha tratado como un ser humano en años. Sergio golpea la mesa con los dedos. No se trata de sentimientos, se trata de control. Y claramente, no lo tienes. Le pusieron delante un documento, una moción oficial para destituirle de la presidencia, por inestabilidad emocional y mala gestión de la imagen corporativa. Elías lo leía todo, en silencio, luego firmó, no como quien se rinde, sino como quien prepara el terreno para algo más grande. Esa tarde, Valeria estaba arreglando la cocina cuando oyó que llamaban a la puerta. Pensó que era el vecino, pero era Gustavo. Elías quiere ver, es malo, le han despedido, y no quiere hablar con nadie más. Dudó, pero algo en su pecho gritó más fuerte que el miedo. Cogió su abrigo, besó la frente de su abuela y se marchó con Gustavo. Encontró a Elías en su casa de campo, la misma en la que habían visitado el invernadero. Estaba sentado en el suelo, apoyado contra la pared, sin zapatos, con la camisa arrugada y los ojos hinchados. Perder la empresa no es lo más doloroso, dijo al verla. Lo más doloroso es pensar que yo también te he perdido. Valeria se acercó a él, se arrodilló frente a él
y por un momento se limitó a abrazarlo, fuerte, largo, como quien recoge los pedazos de alguien que se ha roto por dentro. No te he perdido, susurró. Solo necesitaba entender si esto es amor o ruina. Ahora lo sé, son las dos cosas. Pero quiero seguir. Y allí en el frío suelo de una casa alejada del mundo, dos mundos volvieron a encontrarse. Pero la reconciliación traería nuevas amenazas, y la guerra, tanto interna como pública, aún no había terminado. Los días siguientes fueron intencionadamente tranquilos. Valeria y Elías se refugiaron en la casa de campo, lejos de los titulares, las cámaras y las redes. No hubo maquillaje social, ni convenciones. Solo dos supervivientes reconstruyendo lo que la exposición casi había destruido. Valeria limpiaba el invernadero, reorganizaba las flores y preparaba comidas sencillas. Elías leía los viejos libros de su madre, cuidaba los árboles, escribía en cuadernos que nunca enseñaba a nadie. La televisión estaba apagada, el mundo exterior parecía otro planeta. Por las tardes, se sentaban uno junto al otro en la orilla del lago. Hablaban poco, pero los silencios eran cómodos, como si todo lo que antes había dolido ahora se reconociera y poco a poco se transformara. Estoy pensando en empezar de cero, dijo Elías. Un día, crear una fundación, utilizar lo que tengo para algo que merezca la pena, pero sin nombre, sin prensa, sin empresa. Valeria le miró con ternura. ¿Y yo qué? Tú serías el alma. Sin ti todo esto no tendría sentido. Sonrió discretamente, pero sus ojos se llenaron de agua. La semana siguiente regresaron discretamente a la ciudad. Alquilaron una pequeña habitación en el casco antiguo, donde empezaron a trazar los primeros planos de la nueva fundación. El nombre elegido fue Invisibles. La idea era sencilla: alimentar, formar y emplear a personas sin hogar, no por caridad, sino por justicia. Mientras tanto, los hermanos Navarro se reunían en despachos espejados, molestos por la calma. Habían ganado la batalla legal, pero lo sabían, Elías había sido desacreditado, no derrotado, y ahora con la narrativa del multimillonario rechazado que se pone al lado de la mujer sencilla, ganando tracción en las redes, estaban perdiendo el control de la historia. Si dejamos que se convierta en un mártir, estamos acabados, dijo Nicolás. Sergio golpeó la mesa con la mano. Entonces vamos a la chica. Si ella cae, él cae. Pocos días después, Valeria recibió una citación judicial. La acusaban de utilizar documentos falsos para conseguir su antiguo trabajo, una denuncia anónima, basada en errores burocráticos de hacía años que habían sido ignorados hasta entonces. Ahora resurgían como un intento de manchar su integridad. Elías reaccionó inmediatamente, contrató abogados, concedió entrevistas, denunció los abusos. Pero Valeria se negó. No quiero que te despellejes por mí, dijo. Quiero pelear por mí misma. Acudió al tribunal con la cabeza bien alta. Explicó sus orígenes humildes, los errores administrativos, la falta de acceso al asesoramiento. Habló con sinceridad, serenidad y dignidad. Y lo que empezó como un intento de difamarla, se convirtió en un titular de resistencia. Valeria Rivas, la mujer que enfrenta sola al imperio navarro, de invisible a imparable. Elías observó al público desde el fondo de la sala. No intervino, se limitó a sonreír, emocionado de ver a la mujer por la que había caído de rodillas, ahora de pie ante el mundo sin miedo. Al marcharse, Valeria le abrazó, fuerte. No necesito que me salves, Elías, solo necesito que me acompañes, siempre. Y por primera vez, se dieron cuenta su amor no nacía de la diferencia de sus mundos, sino de la misma sed de dignidad. La sentencia se leyó en una mañana gris de jueves. El juez, con voz firme, declaró que no había pruebas de mala fe, ni ninguna prueba concreta de fraude en los documentos presentados por Valeria años atrás. El caso se archivó. Su nombre quedó limpio. Cuando abandonaron la cancha, no hubo fuegos ni celebraciones, pero había algo más profundo: respeto. Personas que antes habían cruzado los ojos al verla ahora la saludaban. Algunos, conmovidos,
le daban las gracias por dar voz a tantos otros que como ella, habían sido juzgados sin ser escuchados. Esa misma semana se inauguró oficialmente la Fundación Invisibles. La primera unidad se instaló en un antiguo cobertizo rehabilitado, con cocina común, alojamiento temporal y talleres de formación. Valeria fue nombrada consejera delegada. Elías, su socio estratégico, pero por primera vez, fuera de los focos. El día de la inauguración, un grupo de periodistas intentó sacar declaraciones, provocar escándalos y revivir el pasado, pero Valeria respondió con una sola frase: no estamos aquí para hacer noticia, estamos aquí para cambiarlas. La frase se hizo viral. Con el paso de las semanas, la iniciativa empezó a crecer, otros empresarios empezaron a hacer donaciones, surgieron voluntarios, historias de reintegración, de familias reunidas, de vidas reconstruidas, empezaron a extenderse por las redes como pequeñas brasas de esperanza. Entonces ocurrió lo inesperado. El gobierno federal, presionado por la opinión pública y el poder simbólico del proyecto, invitó a Elías a asumir la dirección de una nueva Secretaría de Desarrollo Social, no por su fortuna, sino porque tuvo el valor de bajarse del pedestal y ensuciarse con el dolor real. La primera vez se negó, pero la segunda vez pidió algo a cambio: si voy, Valeria viene conmigo, y no como una figura decorativa. La veo como lo que es, la que me enseñó a mirar. El acuerdo estaba sellado. El nombramiento generó debate, aplausos y críticas, como todo lo que desafía a las estructuras. La noche antes de la toma de posesión, ambos caminaron por la misma plaza donde meses antes se habían visto por primera vez. «Dirigirás este banco», dijo Elías. «Por supuesto, ahí es donde pensé que eras real». Se arrodilló, sin prisa, sin miedo, con ligereza, como quien ya no le debe nada al mundo, solo a la verdad misma. «Valeria Rivas, ¿te quedarías conmigo, aunque no tuvieras más que este banco y tu mano?». Sonrió, y la respuesta llegó como una vieja promesa que por fin encontraba voz: «Me quedaría, aunque el mundo volviera a darnos la espada». El beso que selló ese momento no fue cinematográfico, fue humano, cálido, eterno en su sencillez. A la mañana siguiente, mientras el país asistía al nuevo capítulo político de un ex multimillonario y su improbable pareja, Valeria se puso el uniforme de la fundación, dio los buenos días a los voluntarios y sirvió café a los residentes recién llegados. Porque para ella, la gloria nunca fue poder, siempre era ver lo invisible.